hay, como en otros lugares de América Latina, una marcada, digamos, división en la sociedad, y creo que toda la votación ha reflejado esa situación, con ambos contendientes de esta segunda vuelta todavía en un cómputo que no termina de consolidarse claramente, porque faltan algunos votos a computar y la diferencia entre ambos es mínima. De todos modos, aquí lo que hay es una sociedad que está fracturada o dividida frente a dos opciones. Y esto es muy importante porque es algo que vive en otras sociedades de América Latina y que se tiene que encontrar puntos de consenso y de cómo construir un proyecto común por encima de estas diferencias, saliendo de esta impasse como la que vive hoy el Perú. Doctor, también otra de las consultas, indudablemente en materia internacional, en esta postura de no a las reducciones arancelarias, cómo han marchado, se ha avanzado en mucho en Mercosur en tiempo atrás y parece que ahora se retrocede más de lo que se avanzó en algún momento o era, digamos, una postura firme de Estado a las reducciones arancelarias. Sergio, entiendo que el Mercosur, después de 30 años de su creación, sobre todo que surge como una unión aduanera con una zona de libre comercio interior, y donde la barrera arancelaria que nos fijamos en conjunto, los 4 países, cuando digo la barrera arancelaria, lo que le cobramos a los productos que provienen de otros lugares para ingresar a nuestro país, necesitan tener una reflexión o revisión a la luz de la situación de comercio internacional en el 2021. Cuando empezó este ejercicio en el 92, 94 y el primer arancel externo que se consolida en la segunda parte de los 90, el mundo en comercio era completamente diferente. China ni siquiera era un gran protagonista del comercio mundial. Sin embargo, hoy China, 25 años después o 30 años después, es uno de los 2 principales protagonistas del comercio y también de muchos otros emprendimientos vinculados al mundo financiero. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir mirando nuestro futuro con los elementos que están solamente en nuestro pasado. La discusión del arancel externo es algo que está vinculado a la competitividad de nuestra producción. Tenemos que importar productos, insumos, piezas y partes, y el arancel, que aunque lleguen estos productos aquí a Argentina, determina el costo final del producto. Y además las barreras arancelarias que nosotros ponemos generan espejo en los países hacia los cuales nosotros mandamos nuestros productos. La razón de querer reordenar el arancel externo común, que como usted bien lo dijo, fue una tarea que se encargó prácticamente durante los 4 años de la gestión Macri, pero no solamente para Argentina, para los 4 países, tenían un sentido, que era lograr que los productos que de los países del Mercosur tuvieran una mejor competitividad en el comercio internacional. Este ejercicio se paró en diciembre del 2019 con la llegada de las nuevas autoridades, y esto también suscita la inquietud de nuestros socios, particularmente de Brasil y de Uruguay. El acuerdo Unión Europea-Mercosur tenía componentes en todos los segmentos que habíamos negociado para reducir o modificar aranceles en función de que conseguíamos cuotas de mercado o espacios de mercado en la Unión Europea. O sea que la reducción gradual de aranceles en determinados rubros venía acompañada de que yo podía además exportar de ese rubro una cuota asegurada a la Unión Europea. Y esto fue un error. Hoy el arancel que practica el Mercosur es muy alto. El mundo está en aranceles que practican en general los distintos países entre 4 y 7, 8, por tanto los promedios están alrededor de 5, 6. Nosotros estamos entre 12 y 16, promedio alrededor de 14. Ergo, nosotros somos no competitivos, ponemos una barrera tan alta que lo que llega de afuera no nos llega en manera que nos permite integrarlo a nuestras cadenas de valor y generamos reacciones espejo de los otros países. Tenemos que tener una mirada mucho más proactiva de cómo posicionar al Mercosur y a los productos del Mercosur en el comercio internacional, y seguimos siendo, como espacio de integración,
uno de los espacios económicos más cerrados del mundo, porque creo que todavía seguimos teniendo 2 o 3 solamente acuerdos con otros espacios de integración. ¿Es dañino suspender las exportaciones, por ejemplo, de carnes? Pero por supuesto, Sergio. A ver, conseguir mercados es una de las tareas más difíciles de cualquier, digamos, objetivo de política de comercio exterior. Nosotros ya cometimos el error de cerrar muchas exportaciones, cometimos el error de aplicar retenciones, que es un impuesto a las exportaciones, que en la Organización Mundial de Comercio nunca logran entender la existencia de un país que penalice sus propias exportaciones. Explicamos que tiene un sentido social, que necesitamos esos recursos, que se sacan esos recursos para tener una política social, pero obviamente penalizamos al exportador, penalizamos aquello que nos genera divisas y por generarnos divisas tiene capacidad además de generar trabajo. Haber cortado la exportación de carne ya lo hicimos ahí por los años 2010, 2014 y dio un resultado desastroso y la carne bajó de precio y perdimos N cantidad de mercados que fueron donde fuimos sustituidos primero por Uruguay, después por Paraguay y también por Brasil. Si eso ya lo hicimos y no dio resultado, ¿cómo creemos que ahora lo va a dar? En este momento ya, como ustedes conocen, lo visualizarán, la carne está más cara. Y al mismo tiempo, lo que nosotros exportábamos lo están empezando a tomar las compras Australia, Nueva Zelanda, por supuesto también Uruguay, en lo que quede después, y el que está creciendo también significativamente es Brasil. China, que es un país con el que se supone que tenemos relaciones privilegiadas, especiales, relevantes, ¿verdad? Le hemos cortado la exportación de carne a China, que es el mercado más grande que hay a nivel global. China además compró aproximadamente entre 7 y 9 frigoríficos en Argentina para producción de carne vacuna, aviar o porcina, para exportar a su propio mercado, que ahora también quedaron bajo la regla, no se exportan. Realmente es un grave error donde además no es que tenemos que ir a la época de la primera junta de gobierno para saber qué es una mala medida. Tenemos que mirar solamente 3 o 4 años para atrás y ya sabemos cuál fue el resultado que alcanzamos en el ciclo 2010-2014 con esta misma medida. Y parece que la receta continúan, vínculos con Venezuela, no declarar el terrorismo allí como algo hasta de lesa humanidad, pero el vínculo es más aún con Venezuela, más estrecho que con ningún otro país, y hasta la manera de crear una democracia, ¿no? Con más superpoderes, con crear superpoderes, gobernar con decreto de necesidad y urgencia. ¿Cuál sería el motivo o usted tiene otra visión de relaciones exteriores del actual gobierno de esta vinculación, decía, con Argentina y Venezuela, por ejemplo? A ver, no coincido que el alineamiento o la coincidencia de intereses en el mundo o en la identificación de lo que estamos haciendo en Argentina tenga que ser con un país como Venezuela. Venezuela hoy, lamentablemente, es una dictadura que, primero que nada, está cometiendo violaciones de derechos humanos a mansalva, tal como lo ha relevado el informe de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Bachelet, la expresidenta de Chile, que hizo un informe que abarcó los años 2019 y 20, donde comprobó o relevó más de 2.000 violaciones gravísimas de derechos humanos que abarcan ejecuciones sumarias, prisiones sin juicios, persecuciones políticas a los disidentes o persecuciones a ciudadanos comunes que no piensan igual o que no están de acuerdo con alguna medida de gobierno. Releva todo el accionar descontrolado de las llamadas fuerzas de acción especial creadas en el final de Chávez y que tienen su gran accionar ahora en la etapa del madurismo, que persigue a los opositores, que persigue a los que integran organizaciones gubernamentales, que persigue a los medios de comunicación, que provoca cierres de radios, cierres de diarios. Bueno, todo esto fue relevado en un informe que está entre los elementos tenidos en cuenta por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y ahora,
entre enero y marzo se volvió a hacer en la Comisión de Derechos Humanos una actualización de ese informe que ya en solamente 3 meses relevó 200 ejecuciones sumarias. Mi pregunta es, los argentinos, ¿queremos parecernos a Venezuela? ¿Queremos vivir como Venezuela, que no tiene alimentos, que no tiene energía, siendo el país más rico de petróleo de las Américas y uno de los 3 más ricos del mundo en recursos petroleros, que no tiene electricidad, que no puede distribuir agua, que no tiene medicina y que sobre todo ha obligado a que casi 6 millones de venezolanos se hayan tenido que ir al exilio? ¿Ese es el modelo de sociedad que los argentinos queremos? Yo tengo certeza que no. Por lo tanto, quien está tomando estas decisiones está contrariando la voluntad de los argentinos y sobre todo la voluntad de aquellos que cuando lo votaron y dieron su voto a favor de las actuales autoridades, nunca entendieron que iban a vivir como en Venezuela. Entonces, esto es lo que nosotros no tenemos que estar muy, muy claros, y muchas de las votaciones, o la última votación que hemos hecho por el tema de Israel y Palestina, nos ha colocado al lado de países no solo como Venezuela, sino Nicaragua, otro gobierno dictatorial que pone preso a todos los que son candidatos presidenciales. Basta que usted se declare candidato presidencial para correr en una elección contra el actual presidente Ortega y su mujer Rosario Murillo, lo ponen preso. Algunos lo ponen preso en su casa, otros lo ponen preso en casa, que son reconocidas por su persecución de los derechos humanos. Votamos junto a Cuba, votamos junto a Yemen, votamos junto a Senegal, a Uzbekistán, a Burkina Faso, a Turquía, a Rusia. Rusia, un país donde también tengamos claro que Rusia es una fuerte autocracia. Entonces, esto es la pregunta mía, ¿es esto lo que los argentinos quieren? Tengo certeza que los argentinos quieren vivir en libertad, en democracia, progresar, que les permitan hacer su vida y tener una actividad de negocio que les permita crecer, pero sobre todo que respeten sus ideas, su libertad personal, que no lo persigan porque piensa distinto y que le respeten los derechos humanos. Doctor Jorge Furriek, ministro de Relaciones Exteriores, y hablando de política nos vamos a referir en minutos nada más, pero ¿qué ha pasado, qué ha sucedido con el avance desde el Mercosur con el tren bioceánico, que fue una de las posturas unificada de los 4 países y otros, si no me recuerdo mal, 4 países más asociados con este proyecto? ¿Qué ha pasado? ¿Se avanzó, no se avanzó? A ver, como usted conoce, el Mercosur es como un tren que tiene siempre una locomotora, y Argentina cumplió en esta etapa del gobierno del presidente Macri el rol un poco de la locomotora que traccionaba distintos planos, de discutir la negociación con la Unión Europea, la reforma o reformulación del arancel externo común, y proyectos como el que usted acaba de mencionar de integración física de extremada relevancia como el tren bioceánico. Como el Mercosur, el gobierno lo puso, este gobierno lo puso en tela de duda desde el día siguiente al inicio de su gestión, y lo puso en tela de duda en el frente externo, en el arancel externo, y el Mercosur está como desinflado. Y al estar así, obviamente no han continuado con otra cantidad de iniciativas, porque ni siquiera se hacen las reuniones, porque la pandemia solo mantiene un mundo virtual, pero no están negociando, no están interesados en el proyecto Mercosur. Y la verdad que es un mal dato, porque hay obras de integración que aseguran la llegada de Argentina y de otros países de la región, incluyendo el Brasil, al Pacífico, que son vitales para el siglo XXI. ¿Qué se le va a hacer? Esto es estamos quedando, nos bajamos del tren y estamos esperando a ver si en la estación pasa alguna otra cosa que sea simpática, pero no estamos yendo a ninguna parte. Acá estamos parados. Doctor, ¿va a ser candidato por la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones? Me gustaría poder serlo, pero eso no solamente depende de mi expectativa, de mi deseo, sino también de poder hacerlo en conjunto dentro de un proyecto político. Pero ya veremos. ¿Por qué quiere ser candidato? A ver, creo que he tenido una formación que en este caso le debo mucho a mi provincia, a la forma de ser, a la educación que recibí, a las oportunidades que tuve en la vida. Creo que tuve una carrera diplomática buena, no voy a decir genial, pero realmente estoy muy agradecido. Después de 44 años me ha tocado tener responsabilidades en cuestiones de gobierno. Creo que desde esa perspectiva y esa formación puedo hacer un aporte para mi provincia, y entiendo
que como representante legislativo puedo hacerlo. Veremos si las circunstancias se dan. ¿Por senador sería la candidatura? No tengo, a ver, la pregunta esta que fue motivo de algunas especulaciones en internet o en el corrillo político, me preguntaron si yo tendría vocación de tener una labor parlamentaria, y les dije que sí. ¿Sería senador? Bueno, senador, diputado. ¿No? En política uno no elige el rol que va a tener, sino el que los que lo votan le van a dar. ¿Cuándo lo va a decidir? No solamente depende de mi voluntad, vuelvo a decirle, no tengo los medios para hacerlo solo, no tengo así los medios económicos tan importantes que requieren una candidatura ni una infraestructura. Si lo puedo hacer dentro de un partido, puedo hacer, pero esto todavía no está para nada consolidado. ¿Por qué espacio? Bueno, obviamente me gustaría hacerlo por alguno de aquellos con los que yo trabajé, básicamente dentro de Juntos por el Cambio, si se pudiera. Leyó las declaraciones de Duhalde diciendo de que va a hacer todo lo posible para que el gobierno de Fernández no llegue a su término. Leí esas declaraciones en el diario de hoy, sí, las vi. ¿Qué le pareció? Bueno, yo creo que el presidente Duhalde, que fue presidente de todos los argentinos en un periodo enormemente complicado y un hombre con una militancia indiscutible del peronismo y en particular con la provincia más complicada que puede haber, que es la provincia de Buenos Aires, por todo lo que es esa provincia en el conjunto de las otras 24 argentinas, es un hombre que está completamente legitimado para expresar su aspiración. Doctor, ha sido usted muy amable y como siempre estamos a su disposición y esperando que si se abre la candidatura... Muy bien, lo llamo para contar un voto. ¿Cómo no? Gracias, un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Protagonista de la jornada, el ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el doctor Jorge Furrié.